Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Padre, gracias por tu amor. Gracias por permitirnos llegar a este momento del día. Tu palabra para nosotros es lo máximo, Señor, es nuestra máxima autoridad. Trataremos de leerla diariamente como tú nos los has mandado. Te agradecemos, Señor, porque eres bueno y nos permites este momento de gozo y de alegría contigo. Bendito seas siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos otra vez de nueva cuenta aquí. Y vamos a ver lo que dice nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy. Uno muy conocido por todos nosotros, Hebreos 11:1, y que escrito está. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cada uno de nosotros tenemos dones, talentos y habilidades y el favor de Dios. Por lo tanto, con esto se confirma de que todos venimos del Eterno, y el desarrollo de las actitudes de fe y de espera será conforme al conocimiento y la relación personal con Jesús, el Hijo de Dios, practicando sus enseñanzas, las cuales están directamente evaluadas para que la convicción y obediencia sean puestas por obra en nuestras vidas, dándonos la oportunidad de manifestar nuestros testimonios con palabras de certeza y verdad, creyendo en lo que escrito está. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. ¿Y para qué sirve esto? Para que nuestro corazón no se endurezca y podamos alcanzar todo. Aleluya. Muy buena reflexión la de nuestro hermano Raimundo. Ojalá que el Señor nos los conserve muchísimo tiempo para que sigamos estando pendiente de sus reflexiones, de la sabiduría que le ha dado el Señor. Ahora sí, vámonos de inmediato a la lectura. Hoy iniciamos con dos nuevos libros. Iniciamos con el segundo libro de Samuel. Iniciamos con la primera carta de Pedro. Por fin pude entregarles la introducción a Marcos. Esperemos en Dios que pueda yo hacer esta semana la introducción a estos libros. Yo creo que primero voy a hacer la de Pedro, porque la de Samuel, a final de cuentas, se dividieron en dos libros, pero es uno solo cuando se escribió originalmente. Así que, sin más, comenzamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 1, que escrito está. David oye de la muerte de Saúl. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy Amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Y yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo del Señor, y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo a David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido del Señor? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido del Señor. David endecha a Saúl y Jonatán. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrita en el libro de Jaser. Hay algo, aquí está. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No la anuncien en Gat, ni le den las nuevas en las plazas de Ascalón,
para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre ustedes, ni sean tierras de ofrendas, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvió atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que las águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, quien las vestía de escarlata con deleites, quien adornaba sus ropas con ornamento de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Capítulo 2 del segundo libro de Samuel. El Señor dice así: David es proclamado rey de Judá. Después de esto aconteció que David consultó al Señor diciendo: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le respondió: Sube. David volvió a decir: ¿A dónde subiré? Y él le dijo: A Hebrón. David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron ahí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo: Los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces David envió mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciendo: Benditos sean ustedes del Señor, que han hecho esta misericordia con su Señor, con Saúl dándole sepultura. Ahora pues, haga con ustedes misericordia y verdad, y yo también les haré bien por esto que han hecho. Esfuércense pues ahora sus manos y sean valientes, pues muerto Saúl su Señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Guerra entre David y la casa de Saúl. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín, y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David, y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón, con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron, y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: Levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: Levántanse. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario, y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una. Por lo que fue llamado aquel lugar el Catasurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida en aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban ahí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisaí y Asael. Este Asael era ligero de pies, como una gacela del campo. Y siguió Asael tras Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y miró atrás Abner y dijo: ¿No eres tú Asael? Y él respondió: Sí. Entonces Abner le dijo: Apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él, y Abner volvió a decir a Asael: Apártate de en pos de mí, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió a Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó ahí, y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisaí siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado, y Abner dio voces a Joab, diciendo: ¿Consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: Vive Dios, que si no hubieras hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana.
Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo, y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael, mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Capítulo 3 del libro segundo de Samuel, escrito está: Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Hijos de David nacidos en Hebrón. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón de Ahinoam jezreelita, su segundo Kileab de Abigail, la mujer de Nabal el de Carmel, el tercero Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmar, rey de Jesús, el cuarto Adonías, hijo de Agit, el quinto Cefatías, hijo de Abital, el sexto Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Abner pacta con David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner: ¿Por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo: ¿Soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? Así haga Dios a Abner, y aún le añada, si como ha jurado el Señor a David, que haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner, porque le temía. Entonces envió a Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿De quién es la tierra? Y que le dijeran: Haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo: Bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: Restitúyeme a mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim. Y le dijo a Abner: Anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: Hace ya tiempo procuraban que David fuera rey sobre ustedes. Ahora pues, háganlo, porque el Señor ha hablado a David, diciendo: Por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: Yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey a todo Israel para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Joab mata a Abner. He aquí que los siervos de David y Joab venían del campo, y traían consigo gran botín, mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido. Y él se había ido en paz, y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab, diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿Qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuera? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y ahí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, lo hirió por la quinta costilla y murió. Y cuando David después supo esto, dijo: Inocente soy yo y mi reino delante del Señor para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan.
Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael su hermano de ellos en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasguen sus vestidos y cíñanse de cilicio y hagan duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes de que se ponga el sal gustara yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no saben que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. El Señor dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Con eso terminamos los 3 primeros capítulos del libro de Segundo de Samuel. De aquí en adelante va a ser una telenovela, un drama de traiciones, de asesinatos, de venganzas. De hecho, recuerden los nombres son muy importantes: Absalón, Isboset, Abner, Abisai, Ahimelech. Todos ellos van a ser figuras importantes en la lectura correspondiente del libro de Samuel, porque a mí me cae bien Joab y va a tener un final muy triste, como el que tuvo Abner. Va a ser una telenovela todo este libro segundo de Samuel, explicándonos cómo se forma el reino de David, cómo lo expande, y al final veremos a David ya viejito para empezar con un nuevo libro. Pero bueno, ahora vamos a comenzar con la lectura de la primera carta de Pedro. Me voy a apurar a hacerles la introducción para no estar inventando. Saludos, escrito está: saludos, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas. Una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ven, se alegrarán con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que lo han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Llamamiento a una vida santa. Por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo.
Y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creyeron en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y su esperanza sean en Dios. Habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. ¡Wow! Qué gran diferencia entre el Pedro que conocimos en los Evangelios al Pedro que escribe esta carta. Sí, creo que se nota inclusive entre líneas el gran cambio que tuvo Pedro el apóstol, de cuando era el líder de los 12, de cuando seguía a Jesucristo, a esta carta. Mientras en Hechos y en los 4 evangelios vemos a un pueblo que hablaba antes de pensar, a un Pedro que hablaba antes de pensar, a un Pedro impulsivo, a un Pedro peleonero, a un Pedro que todavía cometía errores queriéndose sujetar muchas veces a la ley. Pedro, el cambio que hay aquí cuando escribe estas cartas, es increíble cómo escribe acerca de la santidad, llamándonos a ser santos nosotros, porque Dios es santo, llamándonos a que no nos preocupemos cuando se nos vengan diversas aflicciones, porque por medio de las aflicciones nosotros podemos acrecentar nuestra fe en Dios. Pedro nos dice: acrecenten su fe, que tengamos una esperanza viva en nuestro corazón acerca de Jesucristo, a quien no hemos visto, pero nos fue revelado por medio del Padre y del Espíritu Santo que mora en nosotros. Este Pedro, todo amor, un padre, una figura paternal llena de amor hacia todos aquellos a los que les está predicando la palabra. Un Pedro increíblemente cambiado, santificado. Y ese es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Recuerden cómo éramos antes de Cristo. Hubo algunas personas que al recibir a Cristo, de inmediato cambiaron su manera de ser, su manera de vivir, sus acciones, sus conductas y todo. A algunos nos costó un poco más de trabajo. Sin embargo, si recordamos cómo éramos antes de Cristo a cómo somos hoy en Cristo, sí tiene que haber un cambio, y no un cambio que nosotros digamos, un cambio que noten nuestros amigos y nuestros familiares, en el sentido de ver que en nosotros mora el Espíritu Santo, que somos discípulos de Jesucristo y que se nos ha sido dada potestad de ser hechos hijos de Dios, y todo por la increíble fe que hemos demostrado, por la fe que nos ha dado nuestro Dios Padre, para creer en esta esperanza viva de su resurrección, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que evidenciar, un cambio diametral. Un Pedro de los 4 evangelios y Hechos al Pedro que escribe estas cartas es un cambio verdaderamente sorprendente, un cambio que nosotros, los que ya tenemos tiempo en el cristianismo, siguiendo a Jesucristo, deberíamos de manifestar. Y como les repito, no que nosotros nos vanagloriemos de que, ay, soy de Cristo, ay, yo ya no peco, ay, yo ya no hago esto. No, eso no es válido, eso es hasta presunción, eso es orgullo, el estar diciendo que nosotros ya somos buenos. No, nuestras actitudes hacia Dios, nuestro servicio hacia Jesucristo, nuestra fe en el Espíritu Santo, debe de ser palpable a todos aquellos que antes nos conocieron y que ahora nos conocen, que somos verdaderamente otras personas
porque el Señor nos ha cambiado, nosotros hemos permitido que cambie nuestra vana manera de vivir a una vida luchando por la santidad diariamente. Bendito Dios y Padre Todopoderoso, tu amor con nosotros nos cambia el alma, Señor, nos cambia los pensamientos, nos cambia nuestras actitudes. Ni siquiera es de nosotros que hayamos podido lograr un cambio, sino que eres tú, por medio del Espíritu Santo, que obra cada día en nosotros, no permitiéndonos hacer las cosas que antes nos gustaba hacer, andar en la carne. Gracias, Señor, porque el Espíritu nos revela, nos redarguye a nosotros cuando queremos volver a caer en la mundanidad. Te agradecemos porque nos has dado esa enseñanza de vivir santos, porque tú eres santo, Señor. A ti sea toda la gloria, todo el poder y toda la honra y toda la alabanza, al único digno de perecerla, al único digno de dársela. Gracias, Señor, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean siempre y por siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.